Buenas noches. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a empezar con mi amigo Casio Luiselli, embajador de México, un país que para todos nosotros y por tantos motivos es una patria más. Casio. Muchas gracias. Cuando me invitó mi amigo Gerardo a esto, pensé que se necesita ser audaz para comentar un libro sobre Valle en Uruguay, siendo mexicano y además siendo economista, no siendo embajador. Pero la simpatía por Valle, el afecto por Gerardo y por el Uruguay me hicieron atreverme a aceptar, y desde luego yo voy a centrar más mi intervención en Vasconcelos porque está muy presente y felizmente muy presente en el texto. Voy a hacer algunas breves cosas, pero pronto voy a entrar al tema Vasconcelos y cómo lamento que no se haya encontrado más con Valle, y voy a explicar por qué creo y coincido con Gerardo, porque hubieran surgido cosas muy interesantes entre José Vasconcelos y el presidente Valle. Primero me deslumbra, me desafía la solidez del trabajo de Gerardo, y es uno de tres, o sea que felizmente vienen dos más, pero es un libro sólido, fuerte, que no es fácil de penetrar, una sugerencia amigable, falta un índice analítico que le haga al lector no conocedor del Uruguay más fácil la travesía, porque es una hermosa travesía que te inspira sobre todo este respeto, esta emoción a un país que construyó sus libertades y su democracia muy temprano, y a todos nos enseñó mucho y nos abrió caminos. Los tres apartados centrales los leí con cuidado, con entusiasmo. El primero, de la expansión de la ciudadanía, que es un poco el triunfo del liberalismo uruguayo en ascenso, cómo se forma la excepcionalidad del Uruguay, y este imaginario nacional que muy pronto los convoca en un todo uruguayo y se convierte en un referente no solo de ustedes, sino de muchos otros países latinoamericanos. Por eso quizá llegó Vasconcelos también a este país. Luego lo que el autor llama los pleitos por la moral, que es muy interesante, es toda la cuestión de cómo se va decantando los conceptos del liberalismo y el ascenso de una moral laica, muy importante y muy pionero en Uruguay respecto al resto de los países. El capítulo 8 sobre la educación laica me impactó particularmente porque México también fue un pionero en educación laica y Vasconcelos estuvo detrás de eso. Así que yo también puedo decir que esa segunda parte, aunque me queda un poco lejos de mis quehaceres cotidianos y de mis ámbitos de trabajo, lo disfruté mucho. No le entendí mucho a Real de Azúa, creo que es difícil. Yo creo que hay que nos lo explicarán un poco más los colegas. Traté y volví a tratar y me quedé siempre con un poco de dificultad. Luego, en un tercer apartado, se le da mucha majestad a tres visiones sobre ese Uruguay de la República Vallista. Una deslumbrante viajera inglesa, Rosita Forbes, que es muy penetrante, que es muy distinta a Vasconcelos, pero en el fondo tienen semejanzas sus apreciaciones sobre el Uruguay, y además, como decía Metol Ferré, llegaron a Uruguay por la parte equivocada, por el fondo. Y eso pasa mucho cuando uno llega a un lugar por la parte quizá menos deslumbrante, menos desarrollada. Y el capítulo sobre Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira era conocido y cercano a Vasconcelos. Creo que es muy afortunado haber sometido esto a la visión de los extranjeros. Antes de ir a Vasconcelos, déjenme muy brevemente hacerles así muy espontáneo y directamente mis comentarios, las perplejidades que me surgen de haber leído el texto de Caetano. Primero, cómo se construye este Uruguay moderno, increíblemente avanzado para su tiempo, con un amplísimo programa de reformas, y cómo hay rápidamente, respecto al resto de América Latina, el concepto muy enraizado de ciudadanía, de república, algo que no tenemos nosotros. Y cómo en mi país ha sido mucho más difícil por la increíble heterogeneidad de México.
y es un tema que está presente o que estuvo presente en toda mi reflexión. Somos un país mucho más heterogéneo y cuesta en ese país la forja de instituciones liberales y modernas. Después, desde luego, me dio perplejidad la intensidad, lo prominente de la política, esta ciudadanía hiperintegradora que me parece también sumamente interesante. También encuentro, y lo comentaba con alguien, diré yo inclusive hermosas semejanzas de esa tierra purpúrea con aquellos liberales mexicanos de fines del siglo XIX, del 1857, desde luego Juárez, que además de serlo él mismo, era el inspirador de las reformas liberales, Ocampo, Gómez Farías, todos estos liberales que le dieron a México, quizá con Uruguay, tesis liberales, instituciones liberales importantes, y sobre todo se separó temprano la Iglesia del Estado. En México tuvimos, sin embargo, la muy compleja revolución, cuando ustedes estaban ya armando el imaginario excepcional del Uruguay republicano. En México había una revolución muy compleja que sobre todo quería dar cuenta de ese otro México que estaba allá en el interior del país, que es sobre todo el México indígena, el México campesino. Yo creo que eso da, y seguramente habrá, y si no hay que inducir, muchos estudios comparativos. Otra cuestión que me llamó la atención es cómo en todo creación de tesis y de andamiajes institucionales no aparece el marxismo, o no aparece temprano, y no aparece, o aparece el comunismo, pero como un cuco, como cuidado porque van a venir inmigrantes con ideas que no son las nuestras. Eso, por ejemplo, en mi país no está desde muy temprano, primero la impronta anarquista, y ya también aparece en el debate el marxismo bastante temprano. También hay que decirlo, me llamó la atención la presencia del discurso sobre las razas, y el discurso francamente racista. No que fuese una peculiaridad del Uruguay, ni mucho menos, pero estaba presente aquí también, y había esa preocupación sobre los inmigrantes balcánicos que iban a corromper la matriz cultural y racial del Uruguay, y también acepciones muy discriminatorias sobre los indígenas, que las hay, y las hay desde luego también en el propio México, que es un país, una enorme presencia y huella indígena. Esos son, para mí fueron ingredientes que me llevaron al libro, me hicieron aprender del libro, entender un poquito más el Uruguay. Y ahí yo inserto la llegada de Vasconcelos. Vasconcelos fue muy afortunado que Gerardo lo haya incluido, porque no es un personaje menor, es un personaje muy importante, aunque es finalmente un personaje trágico de la vida mexicana. Voy a hablar un poquito de su viaje al Uruguay, y voy a hablar por qué creo que hubiese tenido muchas cosas que decirse con aquel que llamaba el ogro, ese señor que era un poco un espadachín y un ogro, y con el cual no se encuentra con el presidente Brum, pero no habla con Valle y Ordóñez, y lo lamento mucho. Él venía con dos credos, y él había leído a Rodó, y sus dos credos eran sobre todo el de la raza cósmica. Él tenía mucha angustia, Vasconcelos, por un México que no se acababa de cuajar en una mezcla homogénea, y tenía mucho la emoción de una raza cósmica, de una raza de bronce, de una raza mestiza, que se le sugería clarísimamente en el Ariel y en el Uruguay de su imaginario. Ese tema suponía él que aquí también iba a encontrar convocatoria, iba a encontrar seguidores a su cruzada por esta raza hispanoamericana o iberoamericana. Y segundo, él pensaba que América Latina, y en eso se parece mucho a Rodó y otros pensadores de aquellos años, generar una Iberoamérica
distinta, una síntesis de las culturas, un Valladar contra el sajonismo. Obviamente Vasconcelos estaba cercano a la Revolución Mexicana y sentía claramente el agravio y los problemas reales con los Estados Unidos, y venía a buscar anclas, a buscar aliados en esta zona del sur que él suponía como la parte más desarrollada, más importante del continente. Él tenía una gran cariño por la Argentina, una gran admiración y arrobamiento por el Brasil y mucho respeto por Uruguay. Entonces, con su idea de la raza cósmica y su ilusión por la Iberoamérica, llega y se encuentra la Suiza de América. Y ahí empieza a haber una pequeña y primera sorpresa y una disonancia. Llega por el fondo, como Rosita Forbes también, por Rivera llega en el tren. Hay, no sé si es bueno leer, aquí tengo mi raza cósmica, pero hay frases muy bonitas como describen su llegada a Montevideo y como dice, entre los edificios, cuántos hermanos desconocidos están aquí. Él llega con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Dice también que sin embargo Uruguay le pareció cosa fría, porque Vasconcelos había sido deslumbrado por el trópico de Brasil y en su casi delirio iberoamericanista supone que en Iguazú se encontraba quizá el origen de las razas iberoamericanas con las cuales iba a fundir la matriz hispánica, iba a surgir esta síntesis. Y claro, no encuentra el trópico y encuentra un país más adusto, más severo en sus paisajes y sobre todo encuentra latifundios. Y ahí Gerardo hace la primera observación de su conflicto con la República Vallista. Perviven los latifundios, perdón. Y dice, de los tres grandes males que aquejan a América hispana, el clero, el ejército y el latifundio, Uruguay muestra que tiene un latifundio. Entonces, él empieza a ver críticamente a ese Uruguay al cual va llegando. Y desde luego, el panamericanismo y cierto racismo que iba con la visión panamericanista. Yo creo, y sobre todo a la luz de los tiempos que corren del siglo XXI, que su tesis sobre esta raza cósmica era prácticamente un delirio de Vasconcelos. Decía que los habitantes más antiguos del planeta eran de América y que América estaba llamada a ser la quinta gran síntesis civilizatoria. Bueno, primero, no era cierto. Segundo, hizo absoluto caso omiso de Asia, sabía perfectamente de Asia, pero sobre todo tenía una misión de confrontar al mundo sajón. Y desde luego, acuérdense que tuvimos una invasión de Estados Unidos en 1914 y encontró gente seguidora de Wilson. Es extraño circunstancia ese personaje tan avanzado como era el presidente Wilson en materia internacional, porque lo era, los 14 puntos, los no secret covenants, etcétera, etcétera, pero con México, garrote. Entonces, en esta esquizofrenia de Wilson, él encontró una gran decepción de no encontrar aquí un eco mayor. Había gente que estaban con él, pero el vallismo no estaba porque eran en ese momento panamericanistas. Decían, es mejor que estemos todos y que el hermano mayor, o sea, Estados Unidos, participe también y discipline esas continuas anomalías que se suceden en México. Entonces, bueno, ahí sí hay una crisis importante. No así Herrera, no así Rodó, y no así un jovencito de 25 años, que no me canso de admirar, que era Carlos Quijano, que a sus 25 años decía, no, hay que defender a México de Estados Unidos, y hay que unirnos para defender a México de la agresión americana. Este es un tema muy importante, un tema, él no encontró en este laboratorio, él venía al laboratorio a aprender, pero más bien yo creo que venía a convalidar. Era un hombre soberbio y un hombre muy seguro de sí, un filósofo importante Vasconcelos. No era un segundón ni era un
no era tampoco un líder demagógico simple, era un tipo con mucha idea. Y ahí está el conflicto que yo creo que entiende y que pone muy bien al frente Gerardo. Yo ahí haría una pregunta, Gerardo. Amado Nervo muere aquí muy poco antes, y él mismo dice que se encontró en la universidad el fantasma de Nervo. Será muy interesante inducir un estudio, alguna reflexión sobre el papel de Nervo, porque Nervo vino acá enviado por Carranza, como había sido enviado Vasconcelos, a defender la Revolución Mexicana, sobre todo de los Estados Unidos. Y otra cosa que me llama la atención, como 100 años después, pareciera que es al revés. México es el que habla de entendernos con el norte, y muchas voces en el sur hablan de cuidado con el norte, que sigue siendo el mismo norte aquel. Por último, ¿qué pasó con el ogro, como él llamaba a Valle y Ordóñez? Yo creo que tiene razón Caetano, creo que en el fondo se la tomó personal. Era un hombre volcánico, un hombre acostumbrado a hacerse oír, a hacerse escuchar, y no lo vio, no se encontró con él. Venía con una estatua de Cuauhtémoc, un poco para celebrar la raza de bronce, recibe poca respuesta a su regalo sobre Cuauhtémoc, y no ve al ogro, le llama ese señor entre estadista y espadachín. Y se va bastante enojado. Sin embargo, tiene frases muy de mucho encomio y cariño por el Uruguay. Si me permiten, voy a leer una muy cortita, porque no quiero que quede la cosa como... dice, entre otras cosas, muy bonito: yo he formulado censuras para algunos aspectos del gobierno uruguayo, pero no quiero que esto vaya a dar argumento a los eternos defensores de la tiranía de ciertos países latinoamericanos. Entiéndase bien que en Uruguay no existe, no se toleraría el despotismo iberoamericano típico, que mata, que destierra, que encarcela sin razón y confisca propiedades de los amigos y endiosa a los vencedores. Los gobiernos vallistas no nos pueden ser simpáticos a causa de divergencia de criterios en determinados puntos fundamentales, pero son gobiernos civilizados. El Uruguay es un pueblo libre, el obrero y el campesino en general, el pobre, viven menos pobre que los pobres de los países tiranizados. Y luego termina diciendo: después de que yo salí de Montevideo, casi todos los amigos que allí conocí me han dado gratas pruebas de afecto. Les aprendí muchas cosas, les descubrí poderosas virtudes. El recuerdo de aquellos días me conmueve con fuerte y generosa emoción. Esto es, no se fue enojado ni contra Uruguay, tenía esa divergencia porque creo que se le estaba quebrando su sueño. Yo siento que más que ver a Valle y Ordóñez como el porfirista del Uruguay, se parece asombrosamente a Obregón. Obregón venció a su rival, venció a Pancho Villa en Celaya, y empezó a armar las instituciones liberales a la mexicana, con Calles y luego con Cárdenas. Ese también es un tema para discusiones. Aquí hubo una guerra en 1904, allá hubo una revolución. ¿Dónde veo los puntos de encuentro y contacto con lo que hizo Vasconcelos y ese México, con el México con el Uruguay del vallismo? Primero, en ambos, la matriz liberal, no clerical, en ambos, constructores de instituciones. Más allá de su filosofía volcánica y misteriosa, Vasconcelos era un gran administrador y un constructor de instituciones. Hizo dos: la UNAM, que fue refundada, así como Buenos Aires, la UNAM tiene dos nacimientos, y le pone a la UNAM, su escudo es América Latina toda, y dice: por mi raza hablará el espíritu. Y la Secretaría de Educación Pública, donde, igual que los uruguayos, pone rápidamente al pueblo de México, a los niños indígenas, a leer a los clásicos. Forma la figura del maestro rural, y hay una gran revolución educativa que sin duda tuvo un eco, quizá que empezó antes, pero tuvo un eco en el Uruguay de aquellos años. La impronta del Estado en la cultura, para bien y si quieren para mal, pero el artículo 3º de la Constitución mexicana es un artículo
donde el Estado tiene un papel protagónico, un papel laico y un papel central. Ambos influyeron en constituciones que nos dimos curiosamente en el mismo año, 1917. En fin, hubiese sido lindo una buena conversación entre aquel ogro que no era tanto y en aquel hombre lleno de ideales no cumplidos que se fue sin poder hacer esto. Yo por eso celebro muchísimo que haya estado presente Vasconcelos en el libro. Creo que da para hablar y para decir más cosas. Termino un poco con el final de Vasconcelos, porque es muy triste. Y un escritor mexicano hace una frase hermosa y dolorosa. Dice: Vasconcelos quiso legitimar su nación mestiza en el Tribunal de Occidente, pero sus hijos le dieron la espalda y no dejó desde entonces de maldecirlos. Viejo, regresó al catolicismo hispanista, reaccionario de su infancia, de su juventud, murió amargado y solitario. Él también, como Bayer, un hombre probo, un hombre decente, un hombre que vivió con mucha modestia y dejó una gran huella en México. Y yo celebro haber compartido con ustedes, gracias al libro de Gerardo, su paso por el Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Casio. Carlos Maggi, ¿qué más? Es un enorme honor que hayas aceptado. No, me gusta hacer esto y me significa un honor también. Y además una obligación. Todos pedimos mucho durante mucho tiempo y a veces tenemos que dar. Si esto se aguanta, no prometo no tocarlo. La lectura de este libro es una lectura muy importante. Cae siempre en nuestro país sobre lecturas anteriores. Es imposible vivir en el Uruguay sin tener referencias directas o indirectas del vallismo. No se me vendrá encima, ¿no? Y este libro es particularmente hermoso y sorprendente, sobre un tema sobre el cual se ha escrito todo lo que había que escribir. Trae una manera nueva de contarlo, trae un ángulo diferente, trae contenidos desconocidos. Es un libro muy útil y un libro macizo, sólido, decía el embajador. Es macizo, denso, tiene muchas palabras que son ambivalentes. Los libros malos también se dice que son una piedra, que son pesados, que son sólidos. Este es sólido, pero vuela bien. Y es un libro que me gusta elogiar. He estudiado mucho este tema, he escrito sobre él durante mucho tiempo y acabo de hacer una prueba de fuego, que es escribir un libro sobre la economía uruguaya y en consecuencia los 30 años vallistas del principio del siglo XX son un tema central. Y me llevé la gran sorpresa de ciertas coincidencias. Es para creer que las cosas están en el aire. Este es un libro diferente a todos sobre la época vallista, porque es un libro hecho y pensado, a mi entender, desde el punto de vista de la cultura. Los grandes personajes de este libro son los intelectuales de la época. Son los que pensaron y tenían ideas y propusieron cosas y se opusieron a algunas cosas y apoyaron otras. Y eso es un fenómeno en la historia uruguaya prácticamente inédito. O yo estoy obsesionado con lo que hice, o las cosas están en el aire, porque yo acabo de hacer un libro sobre un tema que desconocía en su mayoría, que era la economía, en su paralelo con la cultura. Es un contrapunto entre lo que pasa en la zona de la economía y lo que pasa en la zona de la cultura, y cómo van avanzándose y vinculándose. Son muy trabadas las dos cosas. Y este es un libro también que hace ese mismo fenómeno con la cultura y con la historia política, no con la economía. Pero tienen parecido mucho y hay momentos en que son absolutamente iguales, como por ejemplo en el tratamiento con Real de Azúa. Yo conocí mucho a Real de Azúa y lo traté mucho. Siempre en la armonía, no tuve
no tuve ningún problema con él y tampoco ninguna afinidad. Pero la personalidad de Real Azúa es clave para el enfoque cultural del país. Y Caetano dice cosas muy buenas en contra, recoge cosas muy buenas en contra, y yo pensaba muchas cosas en contra y también las escribí. Yo trabajé con Real de Azúa mucho tiempo, en plena armonía, tuvimos un año de trabajo juntos, con Martínez Moreno además, haciendo una cosa que se llamó Capítulo Oriental, que era una publicación periódica donde salía un libro y un folleto sobre la cultura uruguaya, uno por mes durante más de un año. Y tuve oportunidad de trabajar con él, que cuando se ven las cosas, y era evidentemente un hombre muy inteligente, pero de una formación muy complicada. Y ha tenido un éxito fantástico porque es un creador verbal muy agudo y muy preciso y muy eficaz. Creó muchas cosas, dijo muchas cosas bien dichas y pensó siempre un poco al revés. Y es el más antiballista de todos los historiadores uruguayos. Por eso yo tuve siempre una gran prevención con él, como cuando hay cosas en una familia, que hay un cuñado que a uno no le gusta, una cosa de ese tipo. Pese a que nunca tuve ningún problema con él. Pero cuando leí los capítulos que tiene, los desarrollos que tiene Caetano en este libro, sobre ese punto clave de nuestra historiografía, pensé que así como están en el aire ciertas coincidencias, están en el aire ciertas cosas que se ven venir. Él conversaba con Manolo Flores hace un ratito y le contaba que yo pienso que en una situación tan paradójica como la que está viviendo el Uruguay, donde tiene una bonanza económica y un desarrollo económico como no tuvo nunca, y un retroceso cultural de los más graves que ha sufrido, algo va a pasar. Eso, si yo pude estudiar bien ese paralelo de la cultura con la economía, y a través de eso puedo adivinar algo del futuro, pienso que en este país va a haber un movimiento, un terremoto cultural. Hay muchas cosas que están viejas y que se caen y que nos impiden vivir y progresar y salir de un cascarón y que nos están perturbando demasiado. Quiero ser justo. La ideología tiene que ver con esto de manera grave, pero la ideología que nosotros padecemos es doble y no sencilla. La ideología marxista, la ideología de la izquierda del siglo XIX, nos afecta muchísimo por su tendencia a ir para atrás, es anacrónica y retroactiva. Pero también la ideología vallista, malversada como fue, es para nosotros una estructura negativa de la cual no podemos salir a medida que haya una ruptura cultural de fondo. Esto no lo pensaba yo hace unos años, pero el trajinar sobre las cosas que suceden y el haber hecho una especie de shock, porque estuve durante 9 meses como una embarazada, tragando libros de economía que no sabía, hasta aprender un poco. Nunca en ese tiempo se puede aprender profundamente nada. Pero para tener una noción, una aproximación, trabajé muchas horas por día, 8 o 10 horas por día sin saltearme ninguno salvo el viernes, y pude leer todos los libros que estaban a mi alcance y ficharlos. Y a lo largo de ese contacto y esa experiencia fui sintiendo que hay unas durezas, que hay unos problemas que nacieron en el Uruguay y que están pugnando en este momento para que el país le pasen cosas que no deben pasarle. Es decir, el Uruguay perdió, y en este libro se nota enormemente, lo que era el fenómeno de ánimo. Nosotros hemos tenido un deterioro en el sentimiento y en el ánimo, sobre todo. Ahora que sé economía, puedo decir que Keynes le da una importancia enorme en las comunidades, un fenómeno que él llama animal spiritual, que viene a traducirse por el estado de alma, el estado de ánimo. El español tiene una palabra que él no tiene, que es ánimo.
el ánimo de la gente de